Hola Luis, bienvenido y muchas gracias por Luis, aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. O sea, estoy muy por contento favor. por este nuevo ciclo. Bueno, y hoy el tema elegido tiene que ver justamente con ese laboratorio, con parte de ese laboratorio que no solo es la cocina, sino también el propio cuerpo humano, ¿no? Sí, Exacto. El cuerpo humano viene a ser un bioreactor. Ajá, bien. Un bioreactor, Está o sea, bien. donde hay mucha transformación. Y justamente el tracto gastrointestinal es el que oficia más como bioreactor, ¿no? Ayudado sobre todo por la microbiota. Bien, y estamos en el primer tema mezclando distintas disciplinas, la literatura, la comida, la química. ¿Comen porotos Don Quijote y Sancho en sus aventuras? Y bueno, la cuestión es la siguiente, ¿no? Que como hacíamos en el ciclo pasado, hay un productor de cine, de series de TV, que todavía no podemos revelar el nombre, que nos hace consulta sobre escenas para no cometer anacronismo. Pero él se entusiasma mucho y a veces comete anacronismo. En este caso lo que plantea es hacer como una nueva producción basada en el Don Quijote, que ya se han hecho, pero bueno, siempre se vuelven a hacer. Y en esta lo que se proponía era que Don Quijote y Sancho llegan a una venta y le sirven de comer un guisado de alubias o porotos, pero bueno, ahí para Quijote y Sancho serían alubias, ¿no? Y Sancho demuestra gran placer al comer el guisado, pero menciona que a la noche tendrá ventosidades, ¿no? Lo de las ventosidades sería como un término muy castizo, que por supuesto que no está vinculado a lo de las ventas, ¿no? No. Pero dice, pero por lo cual Sancho es reprendido por Don Quijote arguyendo que no es un comentario propio de un escudero, de un denodado caballero. Entonces, bueno, la cuestión es ver si esa escena se podría incluir en esa filmación. Entonces, veamos si hay un anacronismo o no. En principio, bueno, tendríamos que ver el origen de las alubias, de los porotos, ¿no? Del Phaseolus vulgaris, que es la especie. Y el origen es de América, de la zona de Mesoamérica. Y empezó a cultivarse hace como unos 9.000 años atrás. Y con el descubrimiento de América, la conquista de América, fue introducido en España y en Portugal. Y eso fue en un periodo muy temprano, ya entre 1506 y 1532, desde distintas regiones de América, llegaron a la península ibérica variedades de porotos. Así que, y bueno, y a su vez, el Quijote, si bien no está establecido en una fecha precisa, ¿no? Ahí Jaime nos puede ayudar, pero por lo menos Cervantes lo escribió o se publicó entre el 1605 y el 1615, la primera y la segunda parte. Puglia compró la primera edición. Sí, yo la tengo, sí. Del Quijote de Puglia. Mira, lo que pasa es que este otro lo que está diciendo Luis Alberto es que yo soy de la edad de Cervantes, me está tratando. Ah, era la broma. Esa es la historia. Claro, lo que pasa es que él es nuevo, quedé fascinado. Ya te tenés que ir acostumbrando. Panisolo es nuevo, entonces por eso no. No, precisamente los escucho y yo sé que bromean entre ustedes. Hoy al principio del programa también con esto de los boleros hubo bastante rifirrafe, pero bueno, sí. ¿O no? Sí, claro. Sí. Bueno, entonces, ¿había porotos en el 1600? Y por lo menos en la península ibérica se cultivaría. Pero la cuestión es la siguiente. Además, en España ya había unas alubias, que eran alubias carillas, pero que eran de origen europeo, que es la viña unguiculata, que son unos porotos pequeños, quizás ustedes alguna vez lo hayan visto, y que tienen como una parte negrita, y son mucho más pequeños. Exacto. Sí. Ahí está. Y esos... Y son deliciosos, te aviso, ¿eh? Sí. Deliciosos. Sí. Pero entonces, si uno revisa la novela, se toma el trabajo de revisar la novela de principio a fin, las alubias no son explícitamente mencionadas en ningún momento.
Sí otras leguminosas, las lentejas, los garbanzos, las habas son nombradas. Las lentejas ya en la segunda oración, cuando dice que come lentejas los viernes, ya son nombradas. Para las alubias no. Pero ¿qué pasa? Si vemos en el capítulo 47, en la segunda parte del Quijote, Sancho dice: aquel platonazo que está más adelante, vaando, me parece que es olla podrida, que por la diversidad de cosas que en tales ollas podridas hay, no podré dejar de topar con alguna que me sea de gusto y provecho. Y la olla podrida castellana lleva como ingrediente principal alubias, porotos. Exacto. Así que lo que le podríamos decir a este productor es que la escena no sería ni anacrónica ni tampoco estaría errada. O sea, si bien Cervantes no la nombró, porque tampoco era un libro de gastronomía, Don Quijote, ¿no? Seguro, exacto. Quizás en la olla podrida estaría implícita la presencia de alubias. Entonces, en este caso, lo que no es frecuente, el productor acierta. Ahora vamos a las ventosidades. Sí. Las ventosidades de las alubias o porotos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con ellas? ¿Por qué es que la producen? Ahí está, porque ya sé que qué pasa con las ventosidades, yo ya ahí no entraría en ese campo a explicarlo. No. La cuestión es la siguiente, o sea, en general, en nuestra digestión, los humanos y los animales producimos ventosidades, ¿no? Exacto. Platos. El término técnico serían flatulencia. Platos. Ahí está. Pero resulta que los porotos, en particular, y las leguminosas en general, son alimentos que generan con mayor intensidad la flatulencia. Y la cuestión es por qué. Es por la composición que tienen las leguminosas y en particular los porotos. Es que tienen unas sustancias que se llaman oligosacáridos. Ya van a ver que yo empiezo con nombres raros, pero trato de no exagerar. Entonces, por ejemplo, miren, la sacarosa es un disacárido porque está formada por dos unidades, por glucosa y fructosa. Eso le resulta muy común a toda la población. Y la glucosa y la fructosa son monosacáridos porque son una sola unidad. O sea, no es que se hayan unido dos moléculas de azúcares para formar otra sustancia. Y en los oligos son de 3 o más unidades. Y esos oligosacáridos que están en los porotos son estaquiosa, rafinosa y verbascosa, que tienen esos nombres vulgares, que no hice el nombre técnico porque nos llevaría hasta el final de la columna. Y la cuestión es que, si bien la sacarosa es digerible y se convierte en glucosa y fructosa, y es bajo esa forma en que los azúcares se pueden absorber en el intestino delgado, solo como monosacáridos. ¿Bien? Y entonces, la estaquiosa, la rafinosa y la verbascosa no son digeridas o son muy, muy poco digeridas. Solo le pueden sacar una parte, pero no entremos con tecnicismo. Y el resto, como no hay una enzima que la pueda digerir, una enzima de los humanos que la pueda digerir, siguen de largo. Y entonces llegan hasta el intestino grueso. Y ahí se encuentran con las bacterias de la microbiota, que sí las reciben muy felices porque sí tienen enzimas para poder digerirlas y utilizarlas. Y utilizarlas como energía, del mismo modo que usamos los azúcares los humanos. El metabolismo ahí no cambia, es el mismo. No. Y entonces se obtienen como para hacer energía. Pero en la producción de energía, para beneficio de las bacterias, se generan gases como dióxido de carbono, hidrógeno, el metano, que ahora también está bastante de moda, porque también contribuyen al calentamiento global y demás. Exacto, cuando hablamos de las vacas. De las vacas, ahí está. Entonces los humanos también contribuimos. Sí, claro, también. Hasta que mucho menos que las vacas. Menos mal. Sí, menos mal, es verdad.
somos muchos. Sí. Pero eso de formar gases, fíjense que el dióxido de carbono también los humanos lo formamos, porque cuando exhalamos, ¿no? También exhalamos dióxido de carbono. Así que bien. Es verdad. Y esa es la razón. Y lo que pasa es que esos gases que se generan, después pueden quedar formando burbujas, que eso es más que nada la cuestión de la flatulencia. Eso es ¿Y cómo se puede evitar? ¿Cómo podemos disminuir esa flatulencia? Un poquito, ¿cómo se termina formando esa burbuja? Porque también después una manera de evitarlo es romper esa burbuja. Es que con las sustancias que están en el mucus del gastrointestinal tienen como una actividad detergente. Y al tener una actividad detergente permiten formar como una pompa, como una burbuja, pero con esos gases que generaron. Y son esas burbujas las que después crean como una presión, ¿no? Y que muchas veces, y que oprimen y hacen que a veces sentir los retorcijones y demás, ¿no? Y que cuando son expulsadas en gran cantidad, eso es lo que está provocando el flato, el sonoro flato. Entonces, ahora, ¿cómo disminuir esa flatulencia? Una cuestión sencilla sería no comer porotos. Bueno, pero eso es evidente. La otra forma, y es lo que se hace en forma culinaria, pero por otros motivos que vamos a ver, que es poner los porotos en remojo. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Si le damos tiempo, va a entrar agua al poroto, pero a su vez muchos de los componentes que están en el poroto van a salir hacia el agua de remojo, como para equilibrarse. Claro, eso va a llevar tiempo, y eso puede reducir, pero no totalmente. Eso puede llegar a reducir como más o menos un 25% la cantidad de esos oligosacáridos que estarían en exceso. Ahora, igual estarían produciendo. Otra manera sería consumir un medicamento que tuviera la enzima alfa-galactosidasa. Esa enzima, ¿qué es lo que va a hacer? Es la enzima que se encarga de descomponer a estos oligosacáridos. Y al descomponerlos, y después ya son absorbidos en el intestino delgado, no llegan hasta el intestino grueso, entonces la microbiota no va a estar generando tantos gases. Y ahí sí se disminuye. Eso acá, ese medicamento acá en Uruguay no se comercializa, entonces voy a poder decir una marca que existe en Estados Unidos, Beano. Y ese Beano fue desarrollado por Alan Kligerman en 1990. Y fíjense qué interesante, en 1991, ya un año de haber empezado a comercializar este medicamento, recibió el premio IG Nobel de Medicina. No el Nobel de Medicina, sino el IG Nobel de Medicina, que son una parodia de los premios Nobel. Sí. Muy bien. Otra manera de poder evitar la flatulencia es la simeticona, que es también otro medicamento que tiene unos polidimetilsiloxanos y geles de sílice que lo que hacen es romper la burbuja que se formó. Se ubican en la película y facilitan la rotura. Entonces, al romperse la burbuja, por lo menos la molestia esa de la presencia de la flatulencia ya no está. Entonces los gases, al estar libres, ya pueden salir no como una burbuja, y a la burbuja moverse dentro de las heces le cuesta. En cambio, cuando está el gas libre, puede ir expeliéndose poco a poco. Luis Alberto, acá hay un oyente que dice: si están bien hechos, los cocidos y guisados son exquisitos, pero se sabe que son muy pesados, y lo pone ahí todo con mayúscula. ¿Son muy pesados? No, yo no sé en el sentido que quiere decir lo que pasa, perdóname que me meta, pero el poroto como tal, la alubia como tal, no es pesada. Lo que es pesado es todo lo que le agregamos en la cocción. Lo que transforma al guiso en un problema de pesadez estomacal es toda la grasa, toda la carne, todo lo que le vamos agregando a ellos cuando están en los distintos platos típicos que hacemos
donde interviene el poroto. Pero el poroto como tal, si tú lo comes en una ensalada, no te cae pesado. No, si tú claro, los sí, cocinás eso es verdad, como corresponde y le porque... pones ajo, perejil, aceite de oliva, no pasa nada. No, o sea, puede ser... De pesadez, si digo. no está bien cocido, sea difícil de digerir. Pero los porotos bueno. son, en principal, almidón, y entonces eso en principio tendríamos como digerirlo bien, y también proteínas. Pero bueno, ¿Son difíciles de cocinar? en cierto modo sí, pero le digo, la otra es la simeticona, y lo último, por la flatulencia, porque así ya dejamos esta charla y no nos extendemos, porque si no terminaría siendo como una charla del cohete. Literalmente. Ahí está. Entonces... pero pero mi madre me daba carbón. Eso mismo, Sergio. Su mamá hacía bien, porque le daba carbón activado. No cualquier carbón serviría, tiene que ser carbón activado, que es un carbón que tiene un tratamiento que hace que sea muy poroso. Aunque sean las partículas muy pequeñas, tiene muchos microporos. Y en esos microporos se absorbe el gas, porque tiene una gran superficie de absorción. Entonces el gas ahí es retenido, y luego, como el carbón es expulsado con las heces, los gases se van con el carbón activado y las heces. Entonces ahí ya tenemos distintas formas. Claro, ni la simeticona ni el carbón activado evitan la formación de la flatulencia. La alta galactosidasa sí, pero lo que hacen es aminorar los efectos. Ahora, Jaime me preguntaba si eran difíciles de cocinar. Y yo les diría, ya de por sí los porotos frescos tienen cierta dificultad de ser cocinados en el sentido de que queden blandos, apetitosos, ¿no? Pero a su vez también los porotos que a veces quedan en la parte de atrás del armario, ¿no? Que a veces los olvidamos, esos se vuelven más difíciles de cocinar. Y eso es algo que se ha encontrado, o sea, técnicamente, que son porotos de difícil cocción. Y entonces, eso trae el preguntarse, ¿por qué será? ¿Por viejos o mal almacenados? Bueno, veamos. Primero veamos las consecuencias del desarrollo de ese defecto. Entonces, unos son sensoriales, porque la textura no se ablandan, o le cuesta mucho ablandarse, aunque la cocción sea muy prolongada. En muchos casos puede haber hasta desarrollo de sabores y aromas desagradables. Los nutricionales, hay muchos, porque ¿qué pasa? La biodisponibilidad de todos los componentes de los porotos que hablamos, que sí son interesantes, o sea, el poroto, desde el punto de vista nutricional, aporta mucho, tanto el almidón como las proteínas, como ácidos grasos, como minerales y como vitaminas, ya no se pueden absorber tan bien si el poroto no está bien cocinado. Y además, otra de las consecuencias que tiene es que hay un gasto económico, porque hay un elevado gasto de energía al tener que estar cocinándolo por más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo cuando los porotos son difíciles de cocinar? Y hay como dos efectos. Uno está en la cáscara y otro está en los cotiledones. Los cotiledones, recuerdan que son como esas hojas iniciales cuando hacíamos la germinación en la escuela. Muy bien, y que es la parte sustancial de los porotos, ¿no? Eso que se abre como en dos alitas. Sí. Entonces, ahí el problema está en que esos porotos son difíciles de hidratar, y un poco puede estar en la cáscara, que a veces se endurece y hace que sea difícil que el agua penetre. Y para que el poroto se termine cocinando, tiene que hidratarse. Y por otra parte el problema mayor está en los cotiledones, que aunque el poroto capte agua, no se termina ablandando. ¿Y cuál es la razón principal de que ocurra esto? Es lo que ocurre en la laminilla media. La laminilla media, es esto. Está la estructura de los tejidos vegetales, que es las células, que tienen una membrana celular, pero a su vez en los vegetales hay una pared celular, una segunda pared. Pero a su vez, las células que están unidas unas con otras, no están en contacto las paredes celulares, sino que hay una laminilla media que actúan como uniendo esas células.
Y ahí es donde podemos encontrar distintas sustancias que son largas cadenas, como por ejemplo las pectinas, hemicelulosa, algo de celulosa, también proteínas, y todas combinadas forman la estructura de esa laminilla. Y en la cocción es esa laminilla media la que se ablanda. ¿Y cómo se ablanda? Cuando el agua incorpora, porque al principio en la laminilla media esas grandes moléculas están interactuando entre sí, pero al penetrar agua, el agua empieza a interactuar entre esas largas cadenas y las va separando. Y al separarlas, ya el esfuerzo que hay que hacer para romper o deformar ese tejido es muchísimo menor el esfuerzo que hay que hacer. Y eso es lo que pasa ahora, cuando se cuecen. Quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Y la intervención de la olla a presión? Eso sí, porque le estoy dando más energía. Eso es porque le estoy dando más energía. Siempre para poder lograr la hidratación, o sea, para lograr transformaciones, aunque no sea una transformación química exactamente, pero si es un cambio estructural, también se precisa energía. Entonces, ahí con la olla a presión sí se logra mucho mejor. Y la otra cosa que me parece interesante de plantearle a la gente, el almacenamiento, el cuidado, dónde guardamos, porque a veces compramos una bolsa de porotos y la metemos en un lugar sin absolutamente ningún cuidado extra y nos olvidamos de que la tenemos ahí y un día pasamos, la vemos y decimos, ¡ay, voy a hacer un guiso de porotos! Pero esos porotos capaz que ya están viejos. Y puede pasar eso, porque justamente es eso. La cuestión es que altas temperaturas de almacenamiento y que la humedad relativa de la atmósfera sea alta y que a su vez el contenido de agua de los porotos sea alto, todo eso ayuda para que ese poroto con el tiempo se vaya convirtiendo difícil de cocinar. Y eso también puede pasar muchas veces, que me ha pasado a mí, que en el invierno me tiento, compro más porotos del que después soy capaz de procesar, o sea, me entusiasmo, pero después no los cocino todos, y muchas veces después me quedan hasta durante el verano, cuando la temperatura es mucho más mayor. Claro, no te pide. Y claro, y uno después en el verano no consume tanto guisado, y claro, al invierno siguiente se vuelve a acordar, pero resulta que el poroto se transformó, ya no está tan proclive a ser cocinado. Bien, un mensaje final, Luis Alberto. Bueno, yo les diría que la cuestión es esta, que es que ahí las pectinas se transforman, y entonces es que en esas condiciones de alta temperatura y de humedad relativa hay enzimas que transforman a las pectinas, y al transformar a las pectinas hacen que con el calcio y magnesio que hay en el poroto puedan formar redes, y esas redes es que la que hacen mucho más resistente al cocimiento. Entonces, lo que se puede hacer es el remojo, es interesante ya de por sí, porque miren, el remojo es interesante porque aún en el poroto fresco ayuda a la cocción. Porque como durante la cocción se está hidratando el poroto, y entonces fíjense, hasta me ahorra tiempo, porque si yo pongo a remojar y el poroto ya se va hidratando, es menos tiempo que después que hay que estar a alta temperatura. En cocción. En cocción. Entonces, más o menos eso va a depender de la variedad del poroto y demás, pero más o menos por cada 3 horas que esté en remojo me equivale a sustituir 1 hora de cocción. Entonces, fíjense, si hay un poroto que me va a llevar como 5 horas de cocción, si lo tengo en remojo 12 horas, es decir, lo pongo antes de la noche y a la mañana siguiente ya lo voy a utilizar. Seguro. Ahí está. Lo que pasa es que ahí ya es el arte, Sergio, que es cuánto tiempo dejarlo, porque también, si uno exagera con el remojo, también el que esté más tiempo en cocimiento ayuda a que se impregne con otros sabores y también desprenda sabores. Que es la parte esa hedonista de la comida. O sea, la parte nutricional la vamos a tener, pero la parte esa del placer, ¿no? Y esa se logra cocinando bien.
Ahora, Entonces, pero te voy a decir una cosa, Luis Alberto, nos queda algo en el tintero para la próxima. Vamos a tener que, en la próxima, empezar con el final de esto. ¿Qué pasa con los productos que vienen envasados hoy? ¿Los porotos envasados? Bueno, Eso sí. Bueno, es importantísimo. Así, perfecto. Si a ustedes bueno, les parece y la bien, otra. Ahí tenemos el enganche. Ahí está. Y la otra. ¿Qué era lo que querías? ¿Querías qué? ¿Decirme? Bueno, lo que yo ahora quería hacer, si al final me permiten, yo en el ciclo pasado hacía dedicatorias de la columna, tenía eso de presumido. Y ahora, bueno, si ustedes me permiten, quiero seguir con esa rutina. Sí, claro. Ningún problema. Entonces, en esta columna se las dedico con muchísimo cariño a Patricia Vicente y a Laura Rodríguez, mis madrinas en Radio Sarandí. Muy bien, me parece lo compartimos. Muy bien. Gracias. Gracias, Luis Alberto. Muchas gracias y nos vemos pronto. El próximo encuentro. Hasta la semana que viene. Exacto. La tarde en Sarandí es al pantano.